Sí, podcasteros, para quienes no lo conocen, bueno, es podcasteres, podcasteras, podcasteros, porque lo escribimos con arroba. Es una comunidad de productores de podcast, diseñadores, diseñadoras de sonido, gente que le gusta escuchar podcast, sobre todo de habla hispana. Y, y somos una red, digamos, de productores de Latinoamérica, gente que también está produciendo podcast en español desde Estados Unidos y España principalmente. Podcasteros, justamente con lo que decía, se me vino a la cabeza que en realidad nació porque la fundadora, que es Martina Castro, es una productora de podcast estadounidense cuyos padres son de Uruguay, entonces ella habla español, y de hecho ella fundó una productora en Estados Unidos que es multilingüe, que hace podcast en inglés, pero también en español, a veces algunos podcasts tienen los dos idiomas, y en otros idiomas también. Y justamente cuando ella estaba planificando crear su propia productora, así como con un impulso bastante independiente, ¿no? Y esto de ponerse al hombro la construcción de algo propio, se dio cuenta que no tenía información. O sea, quería saber cómo era el mercado de podcast en Latinoamérica y no había datos. Y ella estaba acostumbrada a que en Estados Unidos hay un montón de comunidades de gente que produce, se une y se pone a trabajar en conjunto. Entonces, incluso antes de fundar su productora, ella junto con Mariano Payela, que es un productor argentino de podcast, fundaron Podcasteros. O sea, se vieron en la necesidad de primero fundar una comunidad, un lugar donde las personas en ese momento en general hacían podcast como de forma aislada, entre comillas, se compraban su micrófono, sus auriculares y armaban su programa muchas veces en sus casas o en estudios y lo subían, ¿no? A las plataformas de audio. Pero tal vez no estaba esta sensación de pertenecer a un grupo, de juntarse, de saber quiénes son las otras personas que también están produciendo. Eso se fue dando con el tiempo y se fueron creando comunidades locales en los distintos países y bueno, Podcasteros acompañó ese proceso, ¿no? Y parte de lo que hacemos tiene que ver con, bueno, nuestra misión es ayudar a desarrollar la industria del podcast de habla hispana. Y para eso, bueno, generamos contenido para productores, lo pueden encontrar en podcasteros.com. Tenemos muchos artículos escritos por colaboradores de distintos países y también llevamos adelante una encuesta que se llama Encuesta Pod para conocer un poco más cómo las personas que escuchan podcast escuchan, ¿no? O sea, qué están haciendo mientras escuchan, a qué hora, qué temas les gustan más, empezar a conocer a nuestra audiencia, que también es importante. ¿Y cómo, porque uno observó en la pandemia que el podcast ha crecido muchísimo, eso también lo reflejan las encuestas de Pod. ¿Cómo lo ves a eso? Porque la pandemia trajo mucha audiencia también para que se prendan a escuchar los podcasts. Sí, la encuesta Pod la hicimos, ya van 3 ediciones y este año vamos a hacer una nueva, pero la edición del año pasado justamente le agregamos algunas preguntas por obviamente el contexto pandémico donde en muchos países hubo aislamiento social obligatorio, o bueno, aislamiento, pero muchas familias decidieron recluirse y lo que vimos es que si bien aumentó la cantidad de gente que contestó que durante el último tiempo había empezado a escuchar podcast, ese crecimiento se mantuvo, digamos, respecto a encuestas anteriores. Pero sí notamos, por ejemplo, que sí se sumó gente nueva a empezar a escuchar podcast, que sí el tiempo de escucha de podcast promedio de cada persona eran varias horas, o sea que suponemos que escuchan más de un episodio por semana, por ejemplo, para ponernos, para pasar eso a un dato más concreto, ¿no? A un ejemplo. Y también lo que vimos es que empezaron a escuchar más desde las computadoras, que por lo general el podcast se escucha desde el teléfono y con auriculares. Eso es bastante particular de este medio, ¿no?
Tal vez la radio la solemos escuchar por parlantes, si nos imaginamos como un sonido que llena el ambiente y que tal vez hay varias personas escuchando al mismo tiempo, y en el podcast la recepción es distinta, en general es individual, te están escuchando con los auriculares, entonces es mucho más íntima y más personal, y la persona presta otra atención a lo que está escuchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hace falta redundar tanto, repetir quién es el entrevistado, se supone que si ya, como hacen en la radio, ¿no? Estamos hablando con tal, más o menos cada 10 minutos, por si alguien se engancha, bueno, que sepa quién está hablando. Y en podcast no, en podcast la persona entra a una plataforma de audio, elige qué escuchar, le da play, y cuando elige generalmente ya vio quién era la persona entrevistada, de qué se trataba ese podcast, leyó la descripción previa, entonces es un poco distinto esa forma de escuchar, esa recepción. Y lo que vimos en pandemia es que subió el uso de computadora, pero creemos que tiene que ver también con que estaban trabajando en sus casas, entonces, bueno, empezaron a usar un poco más ese dispositivo. Y otra de las características también es que, en general, muchas de las personas, la mayoría que contestó la encuesta, dice que escucha podcast mientras va a laburar o va a la facultad, va a la escuela, no en esos momentos de transporte público, por lo general. Bueno, obviamente durante la pandemia bajó y la mayoría lo escuchaba mientras cocinaba o hacía tareas del hogar, como esos momentos de ponerse a hacer cosas y te pones una historia ahí para escuchar o un programa que te guste. Lo bueno que tiene el podcast, digo, a nivel producción, digo, el tema, por ejemplo, de la agenda, que ese creo que es un desafío importante para un productor de podcast, que ese tema en agenda siga, una entrevista de 30, 40 minutos, no es lo mismo que por ahí hacer una entrevista en radio, que por ahí son como otros tiempos, digo, es un lindo desafío también para el productor, ¿no? Porque muchas veces hay temas que no se tocan en la radio, pero sí se pueden tocar en un podcast. Sí, bueno, el podcast es un archivo de audio, ya empezamos a hablar de esto sin definirlo, ¿no? Tal vez los que llegaron hasta acá ya saben de qué se trata, pero es un archivo de audio que se puede digital, que se escucha desde, o sea, se sube a una página web o a una plataforma de audio y se puede escuchar online o se puede descargar. Al principio había más gente que lo descargaba, en la actualidad en general lo escuchan directamente vía streaming, es decir, le dan play en la plataforma donde escuchen sin descargarlo previamente. Y obviamente uno sube el audio y en realidad estoy tan acostumbrada que la deconstrucción del lenguaje cuesta. Una sube el audio y la recepción es diferida, puede ser al toque de que vos lo subiste, o puede ser una semana después, puede ser un mes después, puede ser